¿Cuánto consume realmente el Mercedes CLA 250 Plus a 120 km por hora? No el dato de la homologación, no el que pone en el folleto, el real, el que yo me di hoy en autopista española. Hoy hago el test definitivo, 40 km totales, 20 de ida y 20 de vuelta, velocidad crucero constante a 120 km por hora. Al final tienes el número exacto, sin trampa ni cartón. Y hay algo más, este es el vídeo 1 de 2. En el próximo hago exactamente el mismo test con el Tesla Model 3, en la misma ruta, para que tengas la comparativa real que ningún concesionario te va a dar. ¿Listo? Vamos a por los datos. Bueno, ya vamos con el Mercedes 250 Plus. Le damos al reset hecho. Y vamos a hacer un test de consumo de unos 35 o 40 kilómetros. Yo creo que será un más 35 kilómetros, unos 20 kilómetros ida, 20 kilómetros, bueno, un poquito menos, 18 ida, 18 vueltas, yendo a 120. Y bueno, después lo vamos a comparar con el Tesla Model 3, que cuando soltemos este coche, pues haremos el test de consumo del Tesla Model 3, que como veis ya vamos a 120. 119. Y bueno, vamos, bueno, hemos empezado en el hotel Ibis de Lleida, y lo que vamos a hacer es, cuando lleguemos a la salida 446, haremos la vuelta. A mí me gusta hacer los test de consumo con mismo trayecto de ida y vuelta, ¿sabes? Hacer la mitad para un sentido y la otra mitad para el otro, porque si no, claro, si hacemos todo el mismo sentido y es cuesta abajo, pues nos van a dar unos consumos que van a ser buenísimos, pero no es la realidad. Así que bueno, vamos a hacer eso. Veremos mitad de trayecto para un sentido, la otra mitad para el otro, y luego al final del vídeo comentaremos el consumo. Después, cuando terminemos con el Mercedes, vamos a coger un Tesla Model 3 que nos van a dejar y haremos el mismo trayecto y los compararemos. Si en futuro nos dejan otros coches, pues igual vendremos aquí a Lleida y haremos este trayecto. ¿Por qué hemos elegido este trayecto de la A2? Porque la verdad que, tal y como veis, es bastante bueno para hacer estos test, no hay mucho tráfico y la verdad que se va muy bien, ¿sabes? A mí tampoco me pillaba muy mal para hacerlo. Andorra está rodeado de carreteras secundarias y tal, y bueno, para hacer un test a 120 km por hora, que es la velocidad que vamos a intentar mantener constante, había que venir a autovía. Estaba la opción de Barcelona, por los alrededores de Barcelona, las 7 o algo así, pero bueno, el tráfico en Barcelona yo creo que sería más caótico que aquí. Entonces bueno, también como Lleida a mí me coge a 2 horas de camino, 2 horas y 2 horas volver, y Barcelona 2 horas y media, pues la verdad que también me vería mejor Lleida, ¿no? Y así que bueno, iremos contando cómo va el consumo y tal. Aquí con el Mercedes le hemos podido poner le he puesto el control crucero. La verdad que no soy un amante del control crucero, normalmente me gusta controlarlo con el pedal, pero bueno, yo creo que para una prueba de test de consumo es lo mejor, ¿no? Yo acabo de poner el control crucero a 120 y la verdad que va bastante bien. Es la primera vez que lo uso, desde que me he comprado el Mercedes, y con el Volkswagen Tiguan que tenía de gasolina no, yo creo que no lo usé nunca, pero bueno, vamos ahí a 120 y así no hay fallo de ir la velocidad 2 km para arriba, 2 km para abajo, se mantiene ahí a 120, no sé si lo veis ahí en la imagen, está a 120, y aquí el control crucero a 120. A veces es fácil perderse en los detalles de la velocidad. ¿Hay algo más que te gustaría comentar sobre tu...? No sé, nos ha saltado aquí la locución. Y bueno, vamos a seguir el trayecto hasta la salida 446. Ahí haremos el cambio de sentido. E igual pondré otra vez el control crucero. Y hasta la salida del Ibis de Lleida. Es el Ibis en Lleida, hay 2 Ibis, es el Ibis que está al lado de la autovía. No sé cómo se llama, pero el Ibis de Lleida creo que es el del centro. Hay otro que está en plena autovía, ese es el donde vamos a parar. Bueno, mantenemos aquí el control crucero. Lo he subido un puntito más a 121. Y bueno, la verdad que nos está dando unos consumos bastante buenos, Me está sorprendiendo gratamente.
el consumo que está haciendo el Mercedes. Después veremos a ver cuál hace el Tesla Model 3, que bueno, para todo el mundo y para mí es el rey de la eficiencia, ¿no? Pues bueno, después los vamos a comparar. Bueno, ya tal y como veis, estamos llegando a la salida 446, aquí es donde vamos a hacer el cambio de sentido. Bueno, aquí ya estamos haciendo el cambio de sentido, tal y como veis. Y ahora, bueno, volveremos a la autovía para hacer la otra mitad. Hemos hecho 19 kilómetros, así que bueno, en total serán unos 40. Que bueno, para medir así un test de velocidad yo creo que son suficientes. Tampoco vamos a ponernos aquí a hacer 200 kilómetros, nada de eso, si no me llevaría todo el día. Yo creo que con 40 kilómetros, 20 ida, 20 vueltas, yo creo que la gente ya puede hacerse una idea. Y si alguien está mirando de comprarse un coche y el factor que ellos están esperando o están intentando decidirse entre el Tesla Model 3 y el Mercedes CLA 250 Plus, y para ello lo más importante es el consumo, pues aquí le vamos a resolver esa duda y le ayudaremos. Ya con la entrada a la autovía ya hemos vuelto a poner el control crucero a 120 y bueno, va a 120 clavado. Yo no sé si lo veis aquí en la imagen, pero ahí lo veis, 120 clavado. La verdad que funciona bastante bien el control crucero, del Mercedes. Bueno, seguimos aquí con el control crucero clavado. Nos quedarán sobre unos 10 kilómetros, 120 kilómetros por hora. Y la media que nos está haciendo es 110 kilómetros por hora. Esto es menos de 120 porque recordaros que hemos tenido que salir y volver a entrar de la autovía para hacer el cambio de sentido. Así que bueno, ahora creo que quedan 5 o 6 minutos para llegar. Llevamos 30 kilómetros y ahora comentaremos el consumo final. En vez de parar donde hemos cogido el coche, vamos a parar la salida de la autovía a terminar en una rotonda. Justo cuando nos paremos en la rotonda, de ahí vamos a sacar el consumo. Después con el Tesla haremos lo mismo, Aquí, como veis, todo parejo. A mí realmente me da igual cuál consume más, cuál consume menos. Bueno, esta ya es la salida donde termina la prueba. Salida 462. Y bueno, vamos bajando la velocidad. Bueno, ¿cuál creéis que va a hacer mejor consumo, el Tesla o el Mercedes? A ponérmelo en comentarios, intentaré poner una encuesta o algo para ver cuál es el que ha hecho mejor consumo. Bueno, aquí parado y 14,6. No sé si se ve bien. Ahí vemos 14,6. Con esto entramos ya en zona urbana, con los deberes hechos. Las sensaciones en la autopista con este Mercedes CLA 250 Plus han sido brutales en cuanto a plomo y confort, pero la verdaderamente revolucionaria ha sido mirar el cuadro al salir del carril de desaceleración. Lo pongo aquí en grande para que lo tengáis grabado en la retina. 14,6 kWh a los 100 kilómetros reales de media. Mantener un consumo tan bajo en un viaje a 120 kilómetros
de crucero es el listón que acaba de dejar la ingeniería alemana. Una auténtica pasada de eficiencia. Pero la guerra empieza ahora. El próximo jueves 16 de julio vamos a subir el vídeo de la misma ruta con el mismo tráfico y a 100 km por hora del rey indiscutible de la eficiencia, el Tesla Model 3. ¿Habrá sorpaso americano o el Mercedes mantendrá la corona? Suscríbete ahora mismo para no perderte el próximo vídeo. Déjame en comentarios tu apuesta y nos vemos en el siguiente test.